Todos los días las misericordias de Dios se renuevan para cada uno de nosotros. Nuestro buen Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Y hoy nosotros somos testigos presenciales, oculares, de que hemos vuelto a la vida a un nuevo día que nuestro Padre Celestial nos ha concedido. Bienvenidos hermanos y amigos a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por este tu canal, BioChannel. Hoy es domingo 28 de agosto y el título de nuestra lección es Pan partido y vino derramado. Interesante título, ¿verdad? Pero antes de avanzar, yo quiero darles personalmente las gracias a aquellos hermanos que han brindado su apoyo en la parte económica a BioChannel. Dios los bendiga. No puedo más nada que decir. No tengo más nada que decir, sino muchas gracias por el apoyo que ustedes nos están dando. Ciertamente, esto es algo parecido a lo que el apóstol Pablo en algún momento dijo a los hermanos de Filipos y a los hermanos de Colosas, a la iglesia cristiana primitiva de aquel entonces. Yo tengo manos para trabajar. Es lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes. Yo soy profesor universitario. Yo tengo un sueldo. Yo no puedo decir que estoy desempleado. No. Pero esto me implica a mí e implica a BioChannel un costo. Costo que a veces no tenemos cómo, porque tenemos familias que sostener. En consecuencia, lo que usted ha hecho de darnos esa donación, de seguir apoyando este ministerio, es el equivalente, guardadas las proporciones, a lo que en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva hicieron aquellos hermanos que le entregaron a Pablo unas ofrendas en reconocimiento del ministerio que él estaba desarrollando. Que Dios los bendiga. Aquellos que nos han apoyado en sus oraciones, eso es vital también. No solo de pan vive el hombre. Las oraciones que ustedes elevan por nosotros son como aroma, son como ese incienso que suben al cielo y del cielo también se imparten bendiciones para nosotros. Así como nosotros oramos por ustedes, gracias porque ustedes oran por nosotros y manifiestan también su gratitud en estas ofrendas voluntarias. Dios los bendiga. Vamos a orar. Mi Padre y mi Dios, gracias por darnos la vida en este nuevo día. Gracias porque hasta aquí tú has sido benévolo con nosotros y nos has acompañado. Nos has dado los recursos necesarios. Comprendemos que estamos viviendo en un mundo difícil, pero tú estás siempre sereno al control de tu creación, de tu universo. Bendice a nuestros hermanos de BioChannel que se encuentren enfermos, que la sanidad, conforme a tu voluntad, llegue a sus cuerpos para que una vez reprendida la enfermedad, ellos glorifiquen tu nombre y te busquen con más ahínco. Quédate en nuestro medio al repasar esta lección en Jesús. Amén. Pan partido y vino derramado. Alguien dijo en cierta ocasión, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿A quién se lo oí yo? Hace algunos años, mientras estudiaba teología, tenía un compañero llamado Silverio Moreno, que si Silverio algún día llega a ver este video, te saludo, mi querido Silverio. Era un hombre venezolano. Muy querido Silverio. Él un día salió con que Metastasio, yo creo que Silverio era medio bromista, y dijo, como dijo Metastasio, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no creo que exista ese tal Metastasio, sobre todo proveniendo de la bibliografía que otorgaba mi amigo Silverio, pero indiferente a lo que sea, si este o no es, una cosa sí es cierto, que esa es una de las máximas. Nosotros debemos vivir para servir. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada en la naturaleza que viva y muera para sí. Somos los seres humanos los únicos que somos egoístas. Por eso el título de la lección es muy relevante, pan partido y vino derramado. Esa expresión se le otorga a un hombre llamado Oswald Chambers, tal cual como lo presenta el autor de nuestra lección. Pero él lo presenta para ilustrar a otras personas que en la Biblia son íconos de lo que es el servicio desinteresado. Hablamos de Moisés. ¿Qué necesidad tenía Moisés de haber echado su suerte con un pueblo de ex esclavos? ¿Qué necesidad?
Él estaba llamado para ser el siguiente faraón. Él era un hombre muy capaz, tenía unas dotes impresionantes, era un hombre curtido en la milicia, era un hombre experto en la guerra, era un gran poeta, un gran historiador, un legislador, era un hombre altamente preparado. Le esperaba el trono del imperio más poderoso de su época y sin embargo prefirió correr la suerte de un pueblo miserable, esclavo, ignorante, para no utilizar el término bruto, porque no lo eran, pero eran ignorantes, y sobre todo desposeídos de la gratitud. Esto lo encontramos recién Moisés está liberando al pueblo, por mandato divino, no por el poder de Moisés. Ya vemos a este pueblo que está atacando y está lanzando agravios contra Moisés. Afortunadamente Moisés, durante su estadía en el desierto, en esos 40 años de pastorear las ovejas de Jetro, su suegro, Dios le permitió desaprender lo que había aprendido en las aulas de las universidades egipcias, a saber, la arrogancia, el orgullo, el creerse dueño del conocimiento, para abandonar esto y aprender la mansedumbre de las ovejas. Estas ovejitas son animalitos que nos pueden enseñar valiosas lecciones, y Moisés, que era un hombre de una inteligencia superior, muy pronto se dio cuenta de que Dios lo había llevado allá con una intención, y era que dejase a un lado el orgullo, la suficiencia propia, y se apropiara de una característica que él no tenía en ese momento, a saber, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? En la nota introductoria de nuestra lección, veíamos que es definida como el acto de uno recibir los agravios con paciencia y sin resentimiento. Moisés entonces se destaca como un hombre que fue partido y que fue derramado para servir a otras personas. Moisés no tenía ninguna necesidad de soportar esto que el pueblo ignorante de Israel de ese entonces y que manifestaba una ignorancia hasta ese entonces, estaba haciendo contra él. Moisés fue usado por Dios para acrisolar aún más su fe, para acrisolar aún más su carácter. Moisés no sabía que Dios tenía un plan para él. El sueño más acariciado de Moisés era introducir a su pueblo a la Canaán prometida. Era el sueño que él más anhelaba, cumplir la profecía que Dios le había dado a su antepasado Abraham antes de que Abraham llegase a Canaán, cuando estaba aún en Ur de los Caldeos. Dios le dijo a Abraham que su descendencia habitaría en tierra extraña. Moisés estaba deseoso de cumplir esa profecía, pero no se imaginaba que el crisol en el cual Dios lo había sometido o lo había ubicado, lo estaba preparando no para entrar a la Canaán terrenal, sino para entrar en la Canaán celestial. Y allá no puede entrar ninguna persona que tenga suficiencia propia, porque la salvación de todos los seres humanos es por gracia, es simple y llanamente por gracia. Entonces encontramos que Moisés está representado en ese pan que nuestro Oswald Chambers nos indica, un pan partido y un vino derramado. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué sirve un vino derramado? ¿Para qué sirve un vino partido? ¿Para qué? ¿O nos estamos refiriendo al vino o nos estamos refiriendo al odre? Cuando nosotros lo analizamos, un vino derramado significa que se dio todo, se vació absolutamente todo. Ya veremos qué hará la persona con el odre que tenía ese o que contenía ese vino. Dios a cada uno de nosotros nos pone en situaciones para que desarrollemos esa mansedumbre. A título personal debo reconocer que muchas veces he sentido molestia cuando algunos alumnos son groseros y se muestran desafiantes, no tanto con los conceptos. Afortunadamente, el ejercicio de la docencia me ha capacitado y
creo que Dios ha utilizado ese ejercicio de la docencia para pulir ese temperamento mío que en ese momento estaba fallando. Estos alumnos a veces los desafiaban a uno y desafiaban su concepto. Hoy eso ya no me puede. Un alumno puede desafiar mi concepto y a mí no me importa, porque yo sé en quién he creído. Yo sé lo que he creído. Ahora, como yo no me las sé todas, hay alumnos que al desafiar mi concepto me exponen sus argumentos. Y como tengo una mente plástica que me permite aceptar mi error conceptual y decir yo estaba equivocado, le he agradecido en vivo y en directo a unos alumnos, muchos alumnos, en el transcurso de mi ejercicio docente, porque me han hecho ver algo que yo no veía, porque es que el conocimiento no está anclado en mi persona y no está anclado en nadie. Uno debe ser dúctil, uno debe ser humilde y reconocer, no me la sé toda, estaba equivocado, mi concepto no era el correcto. Gracias por enseñarme. Otro asunto que también me molestaba un poquito era cuando en YouTube alguien hacía un comentario negativo y me atacaba. Ay, al comienzo yo les cuento que eso a mí me generaba urticaria en mi piel. Pero con el paso del tiempo y al darme cuenta que las palabras son eso, palabras, y sobre todo pensando en que quien está allá detrás, que no le veo el rostro, es una persona que como yo también tiene sus luchas y está buscando el conocimiento, eso, pidiéndole a Dios, ha hecho que a mí esos comentarios que ahora aparecen, sean negativos o positivos, no me hacen daño, no me hacen mella. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos aprendido a entender que yo soy un pan partido y también debo ser un vino derramado, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de este gran hombre. O como el profeta Ezequiel. ¿Qué necesidad tenía Ezequiel de estar profetizándole a un pueblo tan rebelde como el que le correspondió en su ministerio? Ezequiel era de una familia sacerdotal culta. Ezequiel gozaba de un prestigio. Tenía una comodidad, su familia era acomodada, era un hombre intelectual, era un hombre versado, era un hombre capaz y sobre todo era un hombre que amaba a Dios, estaba entrañablemente unido a Dios y sin embargo Ezequiel dejó eso con el propósito, con el único propósito de ser un instrumento en mano de Dios para llevar admonición y para llevar enseñanza y consuelo a un pueblo impenitente. Tú recuerdas la ilustración, ¿no?, de Ezequiel. ¿Cómo es eso que Dios lo utiliza a él como señal y le dice, te voy a quitar algo que tú quieres mucho? Y la esposa de Ezequiel murió. Y luego viene Dios y le dice, no la llorarás, no guardarás luto, no derramarás ni una sola lágrima, porque tú me vas a servir de señal. Esto es muy duro, hermanos. A diferencia de estos profetas modernos que ponen su hoja de vida, soy vegetariano, soy temperante, escribo, oro, he tenido miles de seminarios, soy una figura pública, he escrito libros, he hecho aquello, he recibido más de 400 visiones, he hecho esto, he hecho, llamando sobre sí mismo. El profeta de Dios verdadero lo que menos quiere es ser profeta, porque esa es una labor que solo Dios llama a alguien. Hoy estamos rodeados de quienes se autodenominan profetas. ¿Qué profetas? Ni que nada. Un verdadero profeta es llamado por Dios y el resultado de sus vidas no es para llamar la atención sobre ellos, sino para llamar la atención sobre Dios. Aquí encontramos a un hombre llamado Ezequiel que está sufriendo indeciblemente porque la esposa que tanto amaba repentinamente muere como parte de una lección que Dios quiere darle tanto a él como a su pueblo. Ezequiel se constituyó también en un pan partido y en un vino derramado. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú dispuesto a hacer ese pan partido y ese vino derramado hoy para beneficiar a muchas personas? Con la ayuda de Dios así será, porque Dios te va introduciendo y nos va introduciendo de crisol en crisol hasta que seamos perfectamente purificados y seamos un diamante que vaya a engalanar la corona incorruptible de nuestro Señor Cristo Jesús. Que en este día la bendición del cielo caiga sobre ti en abundancia y seas mojado completamente con esas bendiciones. Esa es una ilustración. Que el efluvio celestial caiga sobre ti y sobre tu familia es mi deseo y mi oración. Bendiciones.